¿Y si te dijera que estamos viviendo el preludio de la cuarta gran crisis del dólar y que la mayoría de las personas no tiene idea de lo que se avecina? ¿Qué tienen en común? El shock de Nixon en 1971, el acuerdo del Plaza en 1985 y la debacle financiera de 2008. Más importante aún, ¿por qué la burbuja de inteligencia artificial que estamos viviendo hoy sigue exactamente el mismo patrón? Durante las últimas 5 décadas, el sistema monetario global ha enfrentado 3 colapsos monumentales. Cada vez, los expertos juraron que habían aprendido la lección. Cada vez, implementaron soluciones que solo plantaron las semillas de la próxima catástrofe. Y ahora, mientras billones de dólares fluyen hacia empresas de inteligencia artificial con valuaciones que desafían toda lógica, pocos se atreven a hacer la pregunta incómoda: ¿estamos a punto de repetir la historia una vez más? En los próximos minutos, voy a revelarte el patrón oculto que conecta estas crisis, por qué la burbuja de EAE es diferente y más peligrosa que las anteriores, y qué puedes hacer para proteger tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Para entender hacia dónde vamos, primero necesitamos mirar hacia atrás, y nuestro viaje comienza un domingo de agosto de 1971, cuando el presidente Richard Nixon apareció en televisión para hacer un anuncio que cambiaría el mundo para siempre. En lo que se conoce como el Nixon Shock, Estados Unidos cerró la ventana del oro, rompiendo la promesa de que $35 podían canjearse por una onza de oro. Ese día, el dólar dejó de tener respaldo físico y se convirtió en lo que los economistas llaman dinero fiat, papel respaldado únicamente por la confianza en el gobierno que lo emite. ¿Por qué Nixon tomó esta decisión tan radical? La respuesta es simple. Estados Unidos estaba imprimiendo más dólares de los que podía respaldar con oro. La guerra de Vietnam, los programas sociales masivos y el déficit comercial creciente habían drenado las reservas de oro en Fort Knox. Francia y otros países europeos comenzaron a exigir oro real a cambio de sus dólares. Y Estados Unidos se enfrentaba a una decisión: o admitía que estaba en bancarrota, o cambiaba las reglas del juego. Nixon eligió la segunda opción. Lo que siguió fue una década de caos económico. La inflación se disparó a niveles de 2 dígitos. El precio del petróleo se cuadriplicó después de que la OPEP decidió usar el arma energética. Las tasas de interés alcanzaron el 20% bajo Paul Volcker a principios de los 80. Millones de estadounidenses perdieron sus empleos, sus ahorros se evaporaron y la clase media fue devastada. Pero aquí está el detalle crucial, que pocos mencionan. Esta crisis no fue un accidente, fue el resultado inevitable de décadas gastando más de lo que se tenía. Ahora, avancemos a 1985. Japón se había convertido en una potencia económica, inundando el mercado estadounidense con autos y electrónicos baratos. El déficit comercial de Estados Unidos había alcanzado niveles alarmantes. Entonces, en septiembre de ese año, los ministros de finanzas de las 5 economías más grandes del mundo se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York y orquestaron algo sin precedentes. Forzaron una devaluación coordinada del dólar. El acuerdo del Plaza funcionó demasiado bien. El dólar se desplomó casi 50% frente al yen japonés en solo 2 años. Esto hizo que las exportaciones estadounidenses fueran más competitivas, pero también desató consecuencias inesperadas en todo el planeta. Japón, para compensar el impacto en su economía exportadora, redujo las tasas de interés y abrió las compuertas del crédito. El dinero barato inundó el mercado inmobiliario y bursátil japonés, creando la burbuja de activos más espectacular de la historia moderna. En el pico de la locura, el terreno del Palacio Imperial en Tokio valía teóricamente más que todo el estado de California. Los precios de las propiedades se multiplicaron por 10 en menos de una década. Los bancos prestaban dinero a cualquiera con un pulso. La euforia era tal que empresarios japoneses compraban campos de golf en Estados Unidos por cientos de millones de dólares y obras de arte por cifras astronómicas. Todos creían que los precios solo podían subir. Todos estaban equivocados. Cuando la burbuja finalmente estalló, en 1990, Japón entró en lo que los economistas llaman las Dekadaus Peggidaus. Los bancos quebraron, el desempleo se disparó,
y la economía japonesa entró en una deflación de la que aún no se recupera completamente 35 años después. Pero el mundo no aprendió la lección. En cambio, la receta del dinero barato y el apalancamiento excesivo se exportó a otros mercados. Y eso nos lleva a 2008, la crisis que todos recordamos, porque muchos de ustedes la vivieron en carne propia. Esta vez, el escenario fue el mercado inmobiliario estadounidense. Durante años, los bancos habían estado otorgando hipotecas a personas que no tenían ninguna posibilidad de pagarlas. Estas hipotecas, subprime, se empaquetaban en productos financieros complejos con nombres elegantes como obligaciones de deuda colateralizada y se vendían a inversores de todo el mundo como inversiones seguras con calificación AAA. Era un castillo de naipes construido sobre una mentira fundamental, que los precios de las viviendas nunca bajarían. Cuando la gente comenzó a no poder pagar sus hipotecas y los precios inmobiliarios empezaron a caer, todo el sistema se derrumbó como fichas de dominó. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más antiguos de Wall Street, colapsó en septiembre de 2008. El pánico se apoderó de los mercados globales. El crédito se congeló. Las empresas no podían obtener préstamos ni siquiera para pagar salarios. La respuesta de los gobiernos fue sin precedentes. Inyectaron billones de dólares en el sistema financiero. La Reserva Federal de Estados Unidos lanzó programas de quantitative easing, un término elegante para decir que imprimió dinero de la nada y lo usó para comprar bonos y activos tóxicos de los bancos. Las tasas de interés se redujeron a casi cero. Los bancos que causaron el desastre fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras millones de familias perdieron sus hogares. Ahora que hemos recorrido estas tres crisis, necesitamos identificar el patrón que las conecta, porque ese patrón es la clave para entender lo que está sucediendo hoy. Y el secreto está en tres elementos que se repiten con precisión casi matemática. El primer elemento es el exceso de liquidez. En cada caso, hubo un período previo donde el dinero era barato y abundante. Después de que Nixon rompió el vínculo con el oro, no había límite físico para cuánto dinero podía crearse. Los gobiernos y bancos centrales descubrieron que podían resolver problemas económicos simplemente imprimiendo. Más antes del acuerdo del Plaza, Japón ya tenía tasas de interés bajas que alimentaban el crecimiento. Y antes de 2008, Alan Greenspan mantuvo las tasas artificialmente bajas durante años. Después del estallido de la burbuja tecnológica del 2000, el dinero barato tiene un efecto predecible. La gente y las empresas buscan dónde invertirlo para obtener rendimientos. Cuando los bonos del gobierno apenas pagan intereses y las cuentas de ahorro son una broma, los inversores se ven obligados a asumir más riesgo. Empiezan a apostar en activos cada vez más especulativos. Compran propiedades que no necesitan, acciones de empresas que no entienden y productos financieros tan complejos que ni siquiera los expertos pueden explicarlos. El segundo elemento es una narrativa convincente sobre el futuro. Las burbujas nunca se forman en silencio, siempre vienen acompañadas de historias poderosas que justifican por qué esta vez es diferente. En los 70, la narrativa era sobre la nueva economía global sin ataduras al oro antiguo. En los 80, Japón iba a dominar el mundo con su modelo de capitalismo corporativo y gestión empresarial superior. En los 2000, la democratización de la propiedad de vivienda iba a crear prosperidad para todos y los nuevos instrumentos financieros habían eliminado mágicamente el riesgo. Estas narrativas son seductoras porque contienen un grano de verdad. El oro realmente limitaba la flexibilidad económica. Japón realmente había construido empresas eficientes y competitivas. La expansión del crédito hipotecario realmente permitió que más familias compraran casas. El problema es que estas verdades parciales se inflan hasta convertirse en burbujas de fantasía. La gente deja de hacer preguntas incómodas. Los escépticos son ridiculizados como pesimistas que no entienden la nueva realidad. El tercer elemento, y quizás el más importante, es la negación sistemática de las señales de alarma. En cada crisis, hubo voces de advertencia. Hubo analistas que señalaron que las valuaciones no tenían sentido, que los niveles de deuda eran insostenibles, que los precios habían perdido toda conexión con los fundamentos económicos. Pero estas voces fueron ignoradas, silenciadas o atacadas. ¿Por qué? Porque demasiada gente tenía intereses creados en que la fiesta continuara.
Los bancos ganaban fortunas en comisiones. Los políticos se jactaban del crecimiento económico. Los propietarios de viviendas se sentían ricos, viendo subir el valor de sus casas en papel. Los inversores institucionales no querían admitir que habían apostado mal. Y los medios de comunicación amplificaban el optimismo, porque las malas noticias no venden tan bien como las promesas de riqueza fácil. Hay algo psicológico también en juego aquí. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a extrapolar las tendencias recientes hacia el futuro. Si los precios han subido durante 5 años, nuestro cerebro asume que seguirán subiendo. Si hemos ganado dinero invirtiendo en algo, creemos que somos genios en lugar de reconocer que tuvimos suerte o que nos beneficiamos de una burbuja. Esta ilusión de control y competencia nos hace vulnerables a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. Pero aquí está el detalle crucial que une estas 3 crisis y que explica por qué seguimos cayendo en la misma trampa. Cada solución plantó las semillas de la siguiente crisis. Nixon cerró la ventana del oro para resolver el problema de las reservas, pero creó un sistema monetario sin ancla que permitió la expansión infinita del crédito. El Acuerdo del Plaza solucionó el déficit comercial estadounidense, pero desató la burbuja japonesa y sentó el precedente de que los gobiernos podían manipular las monedas a voluntad. Los rescates de 2008 salvaron el sistema financiero del colapso total, pero enviaron el mensaje de que los bancos y las grandes corporaciones eran demasiado grandes para quebrar. Esta última lección fue especialmente perniciosa. Si sabes que el gobierno te rescatará si las cosas salen mal, entonces el incentivo es asumir cada vez más riesgo. Es como jugar en un casino donde las ganancias son para ti, pero las pérdidas las paga otra persona. Los economistas llaman a esto riesgo moral, y es exactamente lo que vemos hoy en los mercados financieros. Además, los billones inyectados en el sistema después de 2008 nunca fueron retirados. Se suponía que el quantitative easing era temporal, una medida de emergencia para evitar la Gran Depresión 2.0. Pero una vez que empiezas con el dinero gratis, es políticamente imposible detenerlo. Cada vez que los bancos centrales intentaban normalizar las tasas de interés o reducir sus balances, los mercados temblaban y los políticos exigían más estímulo. Y esto nos trae al presente, a la 4ª iteración de este patrón destructivo, a la burbuja de inteligencia artificial. Pero antes de adentrarnos en por qué esta burbuja es potencialmente más peligrosa que las anteriores, necesitamos entender el contexto en el que surgió. La pandemia de 2020 fue el catalizador perfecto para la mayor expansión monetaria de la historia humana. En cuestión de semanas, gobiernos de todo el mundo cerraron sus economías y abrieron las compuertas fiscales. Estados Unidos solo imprimió más de $5 billones en estímulo. La Reserva Federal redujo las tasas a cero otra vez y comenzó a comprar activos a un ritmo que hacía que los programas post-2008 parecieran modestos. El dinero inundó el sistema. La gente recibió cheques del gobierno. Las empresas obtuvieron préstamos perdonables. Los desempleados recibieron beneficios ampliados. Y como la mayoría de las personas estaba encerrada en casa sin poder gastar en restaurantes, viajes o entretenimiento, ese dinero fue directo a los mercados financieros. Las acciones se dispararon. Las criptomonedas alcanzaron máximos históricos. El arte digital NFT se vendía por millones. Todo subía porque había demasiado dinero persiguiendo muy pocos activos. Luego llegó ChatGPT en noviembre de 2022 y el mundo enloqueció con la inteligencia artificial. De repente, teníamos una tecnología que parecía mágica. Podías mantener conversaciones coherentes con una máquina. Podías pedirle que escribiera código, redactara ensayos, creara imágenes o resolviera problemas complejos. Las demostraciones eran impresionantes y la promesa era aún más seductora. La IA iba a transformar absolutamente todo. Los inversores respondieron con un frenesí de compra. Las acciones de Nvidia, el fabricante de chips especializados para IA, se multiplicaron por 10. Microsoft, Google, Meta y Amazon anunciaron inversiones de cientos de miles de millones en infraestructura de AI. Surgieron miles de startups, prometiendo revolucionar cada industria con inteligencia artificial. Los fondos de capital de riesgo lanzaron dinero a cualquier empresa que mencionara IA
En su presentación, las valuaciones alcanzaron niveles estratosféricos. Empresas que nunca habían generado $1 de ganancia cotizaban en múltiplos de 50, 100 o incluso 200 veces sus ingresos proyectados. La justificación era siempre la misma con 2E. La IA es una tecnología transformacional que creará billones en valor económico, así que no importa cuánto pagues hoy, será barato en retrospectiva. Ahora bien, no estoy aquí para decirte que la inteligencia artificial no es real o importante. Claramente es una tecnología poderosa con aplicaciones genuinas. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer que algo es valioso y justificar cualquier precio basándose en promesas vagas sobre el futuro. Y cuando miras más allá de las demostraciones impresionantes, empiezan a surgir preguntas incómodas. Primero, está el problema de los costos versus los ingresos. Entrenar y ejecutar modelos grandes de IA es extremadamente caro. Requiere centros de datos masivos, chips especializados que cuestan decenas de miles de dólares cada uno y cantidades enormes de electricidad. Se estima que una sola consulta a ChatGPT cuesta varias veces más que una búsqueda tradicional en Google. Entonces, ¿cómo van a monetizar esto las empresas? Hasta ahora, la mayoría está regalando el acceso de forma gratuita o subsidiada para ganar cuota de mercado. Segundo, está la cuestión de la diferenciación competitiva. A diferencia de las redes sociales, donde el efecto de red crea monopolios naturales, los modelos de IA son relativamente fáciles de copiar. Los pesos de los modelos pueden filtrarse. Los talentos pueden ser contratados. China está invirtiendo masivamente en AI y no respeta las patentes occidentales. Entonces, ¿cómo mantendrás márgenes altos cuando hay docenas de competidores ofreciendo productos similares? Tercero, y quizás más importante, está la pregunta sobre la demanda real. Sí, la IA es útil para ciertas aplicaciones específicas, pero ¿la gente común va a pagar suscripciones mensuales significativas por algo que hoy obtiene gratis? ¿Las empresas van a reemplazar trabajadores humanos con IA cuando la tecnología aún comete errores significativos y requiere supervisión constante? ¿O estamos presenciando otra situación donde la tecnología es impresionante, pero la economía no funciona? Las empresas grandes como Microsoft y Google pueden absorber estas pérdidas porque tienen negocios rentables que subsidian sus experimentos con IA, pero hay cientos de startups y empresas medianas que están quemando efectivo a tasas insostenibles, apostando a que eventualmente encontrarán un modelo de negocio viable. La historia está llena de tecnologías genuinamente revolucionarias que no generaron retornos para los primeros inversores. Internet cambió el mundo, pero la mayoría de las empresas .com quebraron en el 2000. Ahora, déjame explicarte por qué esta cuarta burbuja es potencialmente más peligrosa que las tres anteriores. No es solo por el tamaño, aunque la escala del capital invertido en EAE ya supera los billones de dólares. La diferencia fundamental está en el contexto macroeconómico y geopolítico en el que está ocurriendo. Cuando Nixon cerró la ventana del oro, el dólar todavía era la moneda dominante indiscutible, y Estados Unidos era la única superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Acuerdo del Plaza devaluó el dólar, la Unión Soviética estaba en decadencia terminal, y ningún país podía desafiar seriamente el orden económico liderado por Estados Unidos. Incluso en 2008, aunque China estaba creciendo rápidamente, todavía dependía profundamente del sistema financiero occidental. Hoy la situación es radicalmente diferente. El dólar enfrenta desafíos desde múltiples frentes simultáneamente. China y Rusia están impulsando activamente la desdolarización, promoviendo acuerdos comerciales en yuanes o en sus propias monedas. Los países B, R y CS, que representan casi la mitad de la población mundial, están explorando sistemas de pago alternativos que evitan el dólar y el sistema SWIFT controlado por Occidente. Además, la deuda estadounidense ha alcanzado niveles históricamente sin precedente. La deuda federal supera los 35 billones de dólares y crece 1 billón cada 100 días. Los pagos de intereses sobre esa deuda ya consumen una porción enorme del presupuesto federal. Y esto es con tasas históricamente bajas. Si las tasas suben significativamente,
los pagos de intereses podrían consumir todo el ingreso fiscal, dejando nada para defensa, seguridad social o cualquier otro programa gubernamental. La inflación, que se suponía era transitoria según las autoridades, ha demostrado ser persistente. Los bancos centrales se encuentran atrapados en una trampa. Si suben las tasas demasiado para combatir la inflación, arriesgan una recesión severa y hacer insostenible la deuda gubernamental. Si mantienen las tasas bajas, la inflación destruye el poder adquisitivo y erosiona la confianza en la moneda. No hay opciones buenas, solo diferentes tipos de dolor. En este contexto ya precario, la burbuja de EA añade otra capa de riesgo sistémico. Las empresas tecnológicas grandes que dominan los índices bursátiles están invirtiendo cantidades masivas en EA con retornos inciertos. Si estas inversiones no generan los beneficios prometidos, podríamos ver correcciones significativas en el mercado accionario. Y dado que millones de personas tienen sus ahorros de jubilación invertidos en fondos indexados, dominados por estas empresas tecnológicas, las consecuencias serían devastadoras para la clase media. Pero hay algo aún más siniestro en juego. A diferencia de las burbujas anteriores que eran principalmente financieras, la burbuja de EA está interconectada con la infraestructura energética y tecnológica del mundo. Los centros de datos de EAE consumen electricidad a tasas astronómicas. Hay estimaciones que sugieren que la demanda energética de la EA podría representar el 10% del consumo eléctrico global para 2030. Esto está impulsando inversiones masivas en generación de energía, especialmente nuclear. Si la burbuja estalla, no solo tendremos pérdidas financieras, tendremos capacidad energética ociosa, centros de datos abandonados y cadenas de suministro de semiconductores sobredimensionadas. El desperdicio de recursos reales será monumental. Y a diferencia del colapso de las hipotecas subprime, que afectó principalmente al sector financiero, un colapso de la EE reverberaría a través de múltiples sectores de la economía simultáneamente. También está la dimensión geopolítica. Estados Unidos y China están en una carrera de EA que ambos gobiernos consideran crítica para la seguridad nacional. La administración estadounidense ha impuesto controles estrictos sobre la exportación de chips avanzados a China, tratando de mantener la ventaja tecnológica. Pero estas medidas también están fragmentando la economía global en bloques tecnológicos rivales. Similar a la Guerra Fría, pero con mayor interdependencia económica. Si la burbuja de AI estalla en Occidente, mientras China continúa invirtiendo masivamente con apoyo estatal, podríamos ver un cambio dramático en el equilibrio de poder tecnológico global. O al contrario, si ambos sistemas están sobreapalancados en IA y colapsan simultáneamente, podríamos enfrentar una crisis económica global sin precedentes con implicaciones geopolíticas impredecibles. La velocidad es otro factor crítico. Las tres crisis anteriores se desarrollaron durante meses o años, dando tiempo para respuestas políticas coordinadas. Hoy, con mercados hiperconectados y algoritmos de trading que ejecutan millones de transacciones por segundo, un colapso podría propagarse globalmente en horas. Los circuitos de interrupción automáticos que supuestamente previenen caídas extremas podrían no ser suficientes si el pánico es lo suficientemente intenso. Llegamos ahora a la pregunta más importante. ¿Qué puede hacer el ciudadano común para protegerse? Porque seamos honestos, tú y yo no controlamos las políticas de los bancos centrales, no decidimos cuánto dinero se imprime ni qué empresas reciben rescates. Pero sí podemos controlar nuestras propias decisiones financieras y prepararnos para diferentes escenarios. Lo primero y más fundamental es entender que diversificación no significa tener 10 acciones tecnológicas diferentes. Eso es concentración disfrazada de diversificación. Verdadera diversificación significa distribuir tu riqueza entre clases de activos que reaccionan de manera diferente a diversos escenarios económicos. Necesitas activos que mantengan valor si hay inflación, activos que protejan si hay deflación, activos que funcionen en mercados alcistas y activos que resistan en mercados bajistas. El oro físico y la plata han sido reservas de valor durante miles de años. No generan intereses ni dividendos, pero esa no es su función. Su función es ser un seguro contra la devaluación monetaria y el colapso de confianza en las monedas fiduciarias. Cuando los gobiernos imprimen dinero sin respaldo, los metales preciosos
mantienen su poder adquisitivo. La clave es oro físico que poseas directamente, no certificados en papel o productos financieros complejos vinculados al precio del oro. Las criptomonedas establecidas como Bitcoin representan otra forma de protección contra la inflación monetaria, aunque con volatilidad significativa. Bitcoin tiene una oferta limitada de 21 millones de monedas y no puede ser inflada por decisión política. Sin embargo, es importante entender que las criptomonedas son una clase de activo relativamente nueva, sin historial comprobado durante crisis financieras mayores. Pueden ser parte de tu estrategia, pero no deberían ser tu única apuesta. Los activos tangibles que generan ingresos son particularmente valiosos. Una propiedad bien ubicada que produce renta te da un flujo de efectivo constante que puede ajustarse con la inflación. Tierras agrícolas productivas tienen valor intrínseco porque la gente siempre necesitará comida. Equipos o maquinaria que te permite generar ingresos independientes mantienen utilidad práctica más allá de su valor monetario. Pero aquí está el punto crucial, que muchos pasan por alto. Tu activo más valioso no es lo que posees, es lo que sabes y puedes hacer. En cada crisis económica hay ganadores y perdedores. Los perdedores son aquellos con un único ingreso dependiente de un empleador vulnerable, sin ahorros líquidos y sin habilidades transferibles. Los ganadores son aquellos que tienen múltiples fuentes de ingreso, habilidades adaptables y la flexibilidad para aprovechar nuevas oportunidades. Invierte en educación financiera. Lee libros sobre historia económica, entiende cómo funcionan los mercados, aprende los fundamentos de inversión. No necesitas convertirte en un experto, pero necesitas saber lo suficiente para tomar decisiones informadas y no ser víctima de esquemas fraudulentos o promesas demasiado buenas para ser ciertas. Los estafadores prosperan durante las crisis porque la gente desesperada busca soluciones mágicas. Desarrolla habilidades que tengan demanda independientemente del ciclo económico. La capacidad de resolver problemas prácticos, habilidades técnicas y especializadas, conocimiento de idiomas, capacidad de comunicación efectiva y pensamiento crítico son valiosos en cualquier contexto. Si pierdes tu empleo pero tienes habilidades que otros necesitan, encontrarás nuevas oportunidades. Si solo sabes hacer una cosa muy específica para una industria en declive, estarás vulnerable. Construye redes de apoyo mutuo con familia, amigos y comunidad. En tiempos de crisis, el capital social es tan importante como el capital financiero. Las personas que prosperaron durante la Gran Depresión no fueron necesariamente las más ricas, sino aquellas con conexiones fuertes y comunidades solidarias. Si tienes vecinos en quienes confías, familiares que te respaldan y amigos con habilidades complementarias, tu resiliencia aumenta exponencialmente. Mantén liquidez suficiente para cubrir al menos 6 meses de gastos esenciales. Esto te da tiempo para adaptarte si pierdes ingresos repentinamente. Pero no mantengas todo en una sola moneda o institución financiera. Diversifica también tu efectivo entre diferentes monedas estables y diferentes bancos para reducir el riesgo de contraparte. Reduce o elimina deudas de consumo de alto interés. Las tarjetas de crédito con tasas del 20 o 30% son cadenas financieras que te dejan vulnerable. Si viene una crisis y pierdes ingresos, esas deudas se convierten en una espiral mortal. En cambio, deuda hipotecaria a tasa fija baja puede ser razonable porque te permite poseer un activo real mientras el valor de la deuda disminuye con la inflación. Finalmente, prepárate psicológicamente para la volatilidad. Los mercados van a subir y bajar dramáticamente. Las noticias van a ser alarmistas. Vas a sentir tentación de tomar decisiones emocionales en momentos de pánico o euforia. Las personas que pierden más dinero en crisis no son las que carecen de información, son las que toman decisiones impulsivas basadas en miedo o codicia. Tener un plan de antemano y la disciplina para seguirlo te pone en enorme ventaja sobre la mayoría. Hemos recorrido 5 décadas de crisis monetarias, y el patrón es innegable. Cada vez, la expansión monetaria descontrolada buscando rendimientos especulativos termina en colapso. Cada vez, las soluciones plantan las semillas de la próxima catástrofe. Y ahora, con la burbuja de inteligencia artificial desarrollándose en un contexto
de deuda récord, desafíos geopolíticos intensos y un sistema monetario cada vez más frágil, enfrentamos potencialmente la crisis más significativa de todas. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuándo llegarán y qué forma tomarán. Puedes elegir, ignorar las señales y esperar que todo salga bien. O puedes tomar acción ahora para proteger tu patrimonio y tu futuro. La historia recompensa a quienes se preparan y castiga severamente a quienes esperan hasta que es demasiado tarde. Si este análisis te pareció valioso, suscríbete al canal para más contenido sobre geopolítica y economía que los medios tradicionales no te están contando. Comparte este video con alguien que necesite entender lo que realmente está sucediendo. Y déjame en los comentarios qué otros temas quieres que analice. Nos vemos en el próximo video.